Diga, mis hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gozoso de estar en la casa del Señor, de estar entre medio reunido junto con sus hijos, reunido con los redimidos y salvados por la sangre del Cordero. Quiero que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Le vamos a dar lectura hasta el versículo 18. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Soberano, amantísimo, excelso y bendito Rey y Dios, estamos delante de tu presencia con ánimo de poder escuchar tu palabra, de poder exaltar tu nombre, de poder alabar tu nombre, de poder glorificar tu nombre, de poderte ver tal como tú eres. Por eso delante de ti, Señor, venimos en esta hora y te pedimos que tú tomes dominio de nuestras vidas, tomes dominio primeramente de mi vida, tome dominio, Señor amado, de mi mente, de mis labios, tome dominio de mi corazón, tome dominio de todo mi ser. Y tú suples, Señor amado, la debilidad, tú suples la deficiencia para que tu nombre sea glorificado y para que sea todo a tu alabanza. También te pido, Señor bendito, que sea tu Espíritu Santo tomando dominio de cada uno de los hermanos y hermanas que estamos en este lugar, para que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas y para que podamos conocerte un poco más, para que podamos conocerte más íntimamente, para que podamos conocerte más personalmente. Señor amado, pon tu Espíritu Santo en medio nuestro, dirige nuestras vidas, instrúyenos, guíanos, escudriña nuestros corazones para que tu honra y tu gloria sea manifiesta en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para poder entender estos versículos, necesitamos entender algunas verdades, algunos hechos que permean, que penetran por toda la Escritura, que van desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estas son las que vamos a mencionar, van a ser 4 verdades. Primero, que el Dios eterno, el Dios santo, el Dios soberano, anhela, desea tener comunión con su pueblo. Lo que más desea Él es tener comunión con su creación, con nosotros, con la plenitud, con aquellos que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Él siempre lo ha deseado, era la comunión que tenía en el Edén, junto con Adán y Eva cuando todavía no habían pecado. Cuando Él se paseaba, cuando nuestro Dios Santo hablaba cara a cara, persona a persona, entre medio del huerto del Edén. Él no nos creó no creó la raza humana simplemente por deporte o porque necesitaba alguien con quien hablar o con quien entretenerse. Él lo creó simplemente por amor, por gracia, por bondad. Y siempre ha querido tener esa comunión con nosotros. Pero también hay otra verdad, que el pecado entró al hombre. Y en esa verdad, el pecado al entrar al ser humano
está destituido de la gloria de Dios. Ya no puede estar en comunión con Dios, ya no puede permanecer junto con Dios, porque Dios es santo y es justo. Por lo tanto, ya no puede permanecer un ser pecador, un ser que es falto, que es desobediente ante un Dios santo, ante un Dios justo, porque queda consumido. El ser humano quedaría consumido en ese instante. Lo que le sucedió, lo que sintió Isaías en el capítulo 6 cuando ve la gloria de Dios y dice: ¡ay, deshecho, muerto soy! Porque estoy en medio de pueblos de labios inmundos y soy de labios inmundos. Pero también hay otra verdad, de que el hombre en su debilidad no puede entrar en comunión con Dios. No puede. Lo trató de hacer en la Torre de Babel, lo trató de hacer en innumerables ocasiones, pero no puede, es imposible para el hombre entrar en comunión con Dios. Y la cuarta verdad es que solamente para entrar en comunión con Dios, Dios tiene que venir en busca de nuestra. Porque nosotros no podemos llegar a Dios. Dios tiene que venir en búsqueda del ser humano decaído, del ser humano pecador, del ser humano que como les decía, no puede glorificar a Dios, porque ya no está con la gloria de Dios. Y ese Dios necesita sacrificio, necesita un sacrificio de sangre, necesita un sacrificio de un ser inocente para poder entrar en comunión con su creación. Lo podemos ver cuando el pueblo de Israel entregaba sacrificios de corderos por la culpa. Era un ser inocente, el cordero no tenía culpa de que el hombre haya pecado, pero tenía que ser sacrificado, tenía que morir el cordero, tenía que derramar la sangre de ese ser inocente para que el hombre fuera perdonado. Ese era todo un ritual, era todo una forma en que el hombre podía recibir perdón temporalmente delante de Dios. Pero aún así era imposible entrar en comunión con Dios, porque todavía seguía habiendo pecado en el corazón y en la vida del ser humano. Por lo tanto, aunque murieran millones de corderos por una persona, todavía no era suficiente. Y lo que está diciendo aquí, en el versículo 14, es que el Verbo, como lo dice en los versículos del 1 al 5, el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios y Dios era el Verbo. Aquí está mencionando que el Verbo estaba eternamente con Dios. Y después en los versículos 3, 4 y 5 dice que el Verbo era la vida y el Verbo tenía vida. El Verbo que dice Juan, esa palabra en acción, era la que eternamente estaba con Dios, delante de Dios, cara a cara con Dios. Y que esa vida era luz para los hombres. Esa luz para los hombres, esa luz que vino, que no solamente esa luz que cuando llegó a la tierra se hizo luz, sino el hecho de que usted esté respirando es iluminación de Dios. El hecho de que usted pueda ver es iluminación de Dios. El hecho de que usted pueda caminar es iluminación de Dios. Esa luz la trajo solamente Cristo. Esa luz es la que está y envuelve todo el universo. Porque Dios es pleno, Dios cubre todas las cosas. Y no solamente la luz, esa luz era luz para los hombres. Si nosotros nacemos y salimos del vientre de nuestra madre, ya vemos la luz. Y esa es la luz de Cristo que se refleja en un ser humano. Y se refleja en todo el universo, en todo el ser humano, sea creyente o no. Pero no solamente dice en el versículo 5 del capítulo 1, que esa luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas quisieron aplastar la luz, quisieron aplastar el resplandor de Cristo, quisieron apagarlo, quisieron derrotarlo. Pero la luz prevaleció. Cristo prevaleció sobre todas las tinieblas, sobre la muerte. Cristo prevaleció sobre Satanás. Cristo prevaleció sobre todo lo que era oscuridad. Como en alguna vez dije,
Las tinieblas no existen. Las tinieblas es falta de luz. La oscuridad que usted ve en la noche más profunda, no es que eso exista en realidad, sino que ahí falta la luz. Cuando las tinieblas quisieron aplastar a Cristo, esa falta de luz, porque negaban a Cristo, quisieron matarlo, pero al morir, Cristo se entregó a sí mismo. Nadie lo mató. El mismo Señor le dijo al discípulo: a mí nadie toma mi vida, yo la entrego. Pero ese verbo se hizo carne. Ese verbo, esa palabra eterna, esa palabra maravillosa, esa palabra majestuosa, se hizo carne. Voluntariamente se ofreció. ¿Para qué? Para cumplir un propósito, y ese propósito era el de entregarse por cada uno de los seres humanos, para que tuvieran perdón de sus pecados eternamente y ya no tuvieran que rendir cuentas a través de un cordero. Ese verbo se hizo carne con el propósito de traer a Dios, de que Dios mismo bajó, se humilló. Como dice Filipenses capítulo 2, no tuvo en estima la gloria que tenía con Dios, sino que estimó más la vida nuestras almas. Ese verbo, esa palabra se hizo carne. Esa palabra viviente se hizo carne. Y debemos entender qué significa que Juan use la palabra verbo. Metámonos un poquito en dónde está envuelto Juan. Juan está envuelto en un mundo de griegos y en un pueblo de judíos. El concepto palabra, para no ser redundante, el concepto palabra para los griegos era la fuerza que todo lo movía y todo lo sustentaba. Era una fuerza impersonal, no tenía personalidad, no tenía comunicación, pero sí se sentía, sí se veía, sí se movía. El viento decían que era por la palabra, la creación de todas las cosas decían que era por la palabra. En cambio, los judíos, el concepto palabra lo identificaban como Dios revelado, como que Dios hablaba, como que Dios exaltaba, como que Dios respiraba. Eso era el concepto de judío de palabra. Y aquí Juan está usando los dos términos para las dos personas. Está dando a entender que el verbo, la palabra viviente, no es solamente para judíos, era también para los gentiles. No es solamente para aquellos que nacieron bajo la descendencia de Abraham, era para todo aquel que pudiera creer y que quisiera creer. Pero no solamente eso, Juan está diciendo que el verbo se hizo carne. Usted, y es mi propósito que al final de esta predicación usted pueda entender un poquito más de la grandeza de Dios. Como un Dios eternamente santo, eternamente justo, eternamente verdadero, quiso hacerse un hombre de carne y hueso. Como un Dios que tenía la alabanza de la eternidad pasada, de todos los ángeles, de todas las huestes celestiales, decide abandonar todo eso por alguien miserable, por alguien pecador, por alguien que le da la espalda, por un pueblo, primeramente, por un pueblo que no le reconoció como tal, sino que ese pueblo quería un rey guerrero. Cuando el pueblo de Israel decía, y hasta el día de hoy entienden así los judíos, el concepto de salvación, piensan que es salvación de un peligro, pero no de sus pecados, no de su maldad, no de la muerte eterna, no de la lejanía eterna de Dios. Cristo vino a entregar su vida, se hizo carne, Dios se hizo carne para morir. En el momento en que nació, ya estaba condenada a su muerte. Sea que muriera o no en una cruz, ya iba a morir en algún momento. Se identificó con nosotros el hacerse ese Dios eterno en hacerse carne. Se identificó con nuestros dolores, se identificó con nuestras pasiones, se identificó con nuestros pensamientos, con nuestro sentir. Ese Dios eterno se hizo carne. Se hizo carne por voluntad propia. Aquí en la versión que nosotros tenemos dice fue hecho, pero en la traducción original dice se hizo.
voluntad propia. Él en su propia decisión quiso hacerse ser humano para habitar entre nosotros. Para habitar, para estar entre nosotros. Entonces, ¿será grande ese lugar? ¿Será grande ese momento? ¿Será grande ese hecho de que Cristo se haya hecho carne por nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que es lo más hermoso que pudiera haber, que Dios eterno, creador de todas las cosas, cuya palabra exhaló y se fueron creados los cielos y la tierra y la plenitud de ellos, se hizo carne, se hizo ser humano, se hizo limitado, se limitó a poder herirse, a poder morir por causa de nosotros. Por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque ese Dios eterno anhela, desea tener comunión con su pueblo. Mis hermanos, cuando usted venga aquí a la casa de Dios, como decía mi hermano, estamos de fiesta porque estamos delante del Dios eterno, del Dios santo, pudiéndole alabar. No importa la debilidad, Él suple la debilidad. No importa la tristeza, Él la quita porque ya no estamos viviendo para este mundo, estamos viviendo para el reino del cielo. El hecho de que Cristo se haya hecho carne es el hecho más asombroso, más maravilloso, más perfecto, más glorioso de toda la historia del ser humano. Porque Dios se hizo carne y habitó entre medio nuestro. Ese Dios eterno habitó entre medio de su pueblo. Ese Dios eterno habitó, se ensució los pies, se machucó los dedos, porque no olvidemos que era carpintero. Ese Dios eterno, el que repartió todos los idiomas en la Torre de Babel, tuvo que aprender hebreo. Porque se hizo carne, se identificó como nace cualquier bebé. Él tuvo que aprender a caminar. Él tuvo que aprender a hablar, Él tuvo que aprender a razonar, porque se hizo carne, se identificó con nuestra existencia. Él, siendo Dios, eternamente Dios, porque no dejó de ser Dios, sabía todas las cosas, pero también se limitó en su poder. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros, para que el sacrificio que Él hiciera fuera perfecto, para que el sacrificio que Él rindiera delante de Dios fuera uno solo y por toda la eternidad. Por eso cuando le preguntan los fariseos, tú vienes a abolir la ley, Jesús le dice, yo no vengo a abolir la ley, yo no vengo a quebrantar la ley, yo la vengo a cumplir. Ese cumplimiento que hacía cada uno de ustedes cuando tienen que entregar un cordero, eso lo estoy cumpliendo yo en el cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el Verbo, ese es Dios, ese es el maravilloso Dios en quien nosotros creemos. No es motivo de gloria, no es motivo de exaltación, no es motivo de maravilla que el Dios eterno, soberano que lo hizo usted, que creó todas las cosas, se haya hecho carne para que nosotros le veamos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios que desea tener comunión con su pueblo, que desea tener comunión con su creación, que desea tener comunión con aquellos que le redime. Ese es nuestro Dios. Y aquí también quiero que entendamos algo y también nos vamos a meter en el pensamiento de la gente a la que escribía Juan. Cuando dice habitó, la palabra que usa, la palabra original, la palabra con que se escribe en griego, significa tabernaculizó, montó su tienda de campaña entre nosotros. Montó su tienda de campaña. El griego lo entendía con que la persona que venía a una misión. Y el judío entendía con la palabra tabernáculo, entendía que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Entendamos la primera verdad que dije en delante. Dios anhela, desea tener comunión con su pueblo. Poco más de 3 meses después que Dios saca al pueblo de Egipto, se da a conocer en el monte Sinaí. Y yo creo que todos hemos leído que el monte temblaba,
que había una nube espesa y que todo el mundo tuvo miedo. Pero Dios le dijo a Moisés, poco tiempo después que le dio los 10 mandamientos, yo quiero que tú me hagas un tabernáculo donde yo more entre ustedes. Gloria a Dios. Dios le dijo a Moisés, yo quiero que tú me hagas un tabernáculo, un lugar donde yo more, donde yo esté en medio de ustedes. No fue Moisés el que le dijo, Señor Jehová, te hacemos un lugar. No, fue Dios el que tuvo la iniciativa. Así como de Dios tiene que nacer la iniciativa para que nosotros tengamos comunión con Él. Así Dios le dice a Moisés, yo quiero que construyas un tabernáculo para morar en medio de mi pueblo. En ese mismo contexto, Dios le dice, en Éxodo capítulo 29, Dios le dice, en versículo 42, dice, este será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. Me reuniré con vosotros. ¿Para qué? Para hablarles ahí. Cuando yo esté reunido en medio de ustedes, yo les estaré hablando. Cuando el Señor Jesucristo dijo que aunque se junten 2 o 3, yo estaré en medio de ellos, es para hablarnos, es para que edificarnos, es para consolarnos, es para redarguirnos, es para exhortarnos. Dios le dice a Moisés, el sacrificio, estoy ahí. Y no solamente le dice eso, sino que también le dice, allí me reuniré y el lugar será santificado por mi gloria. Los humanos, los seres humanos, los sacerdotes no podían santificar el tabernáculo. Dios era el que lo santificaba. Así como usted no puede santificarse a sí mismo, así como usted no puede procurar la santidad y la cercanía con Dios por usted mismo, así Dios también santifica las cosas. Para que usted esté delante de Dios, tiene que Dios santificarlo a usted. Y ahí, en ese momento en que usted se santifica creyendo en Cristo que le lavó de los pecados. Para eso vino Cristo. Sigue diciendo en Éxodo 29, santificaré a sí mismo a mis sacerdotes, a Aarón y sus hijos y a mis sacerdotes. Dios es el que santifica. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios. El hecho de que nosotros estemos aquí no es simplemente para escuchar a alguien que hable, que haga un monólogo. El hecho de que nosotros estemos aquí no es simplemente para cantar o aplaudir o hacer algo. El hecho de que estemos aquí es para que nosotros conozcamos más a Dios. Por eso cuando en hebreo dice, no os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, era para que esas personas que se estaban dejando de congregar volvieran a congregarse para que conocieran realmente quién era Dios, quién era Cristo. Si nosotros podemos leer la carta de Hebreo, es un tirón de oreja y unos palos que dan continuo a aquellos pecadores que estaban en esa iglesia y que se creían mejor que todo el mundo. Y el escritor de la carta de los Hebreos les dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si nos dejamos de congregar, si nos dejamos de venir a la iglesia, nosotros no estamos conociendo a Dios y por lo tanto estamos pecando. El hecho de que tuviera el tabernáculo en medio de todas las tribus de Israel era para que todas las tribus de Israel vieran quién era Dios. Porque más adelante dice que la columna de nube y de fuego estaba todos los días en el tabernáculo. Cualquiera que se levantara de su tienda y mirara, iba a haber una columna de nube o de fuego en el tabernáculo. Y esa era la gloria de Dios. Dios estaba continuamente en medio de su pueblo. Dios estaba y deseaba estar continuamente en medio de su pueblo. Pero el pueblo cuando pecó, cuando todos conocemos la historia del becerro de oro, Moisés tuvo que levantar el campamento y sacarlo afuera.
Tuvo que levantar el tabernáculo y sacarlo fuera, porque el pueblo había pecado, porque su pecado había sido tan aberrante que Dios no quería tener comunión con ellos, porque si tenía comunión con ellos, en medio de ellos, Jehová los consumía. Entonces, por amor y misericordia de su pueblo, Jehová apartó su gloria. Muchas veces nosotros mismos pecamos de tal forma y negamos de tal forma a Cristo y toda su obra en medio nuestro, que Cristo, por misericordia, para no consumirnos en el lugar y para darnos una oportunidad de arrepentimiento, se aparta de nosotros y nos ve de lejos. A nosotros no nos gusta esa idea, porque siempre queremos tener a Cristo en nuestro lado. Pero el Cristo es santo igual que Dios. Por lo tanto, si nosotros decidimos muchas veces darle la espalda a Dios, Dios se aparta para no consumirnos. No porque Él sea malo, sino porque Él es amor. Porque Él nos ama de tal manera que no quiere que nosotros seamos perdidos y seamos consumidos. Él nos ama de tal manera que quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Yo creo que todos conocemos a personas que siendo cristianas se apartaron. Se apartaron y hacen el maldad y hacen el mal y aberraciones. Pero Dios aún así tiene misericordia de ellos. Aún así tiene misericordia de nuestros hijos. Aún así tiene misericordia de nuestros padres. Aún así tiene misericordia de nuestros esposos. Aún así tiene misericordia de nosotros. Dios es Dios de misericordia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nunca nos olvidemos que con Dios no se juega, a Dios no se le tienta. Entonces, para resumir, el tabernáculo de Moisés que levantó Moisés era la representación de Dios y es la representación visible del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo. Esta iglesia, estas paredes, este techo, estas ventanas, todo lo que está aquí es la representación visible de que Dios quiere tener comunión con usted y que Dios quiere tener comunión conmigo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El que nos deja señales, nos deja miguitas por todos lados para que nosotros las sigamos y para que nosotros le conozcamos. Para Dios no hay casualidades. Para Dios no hay simples casualidades. Ese es el concepto de habitar, de tabernaculizar, la gloria de Dios. Y lo dice más adelante, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del único igual a Dios, como del único igual al Padre. Vimos la gloria de Dios reflejada en ese verbo que se hizo carne y que habitó, que puso su tienda de campaña, que puso su gloria entre medio de nosotros. Esa gloria inmensa, que es mucho más preciosa que la columna de nube o de fuego, esa nube, esa gloria pisó aquí la tierra. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Como decíamos adelante, Dios, en su santidad, no puede aceptar el pecado. Está airado con el pecado. Y está airado contra todo aquel que hace pecado. Entre eso estábamos usted y yo. Pero Dios, en su gracia, tuvo misericordia. En su bondad tuvo misericordia, tuvo gracia. No nos dio lo que nosotros merecíamos. Porque nosotros merecemos la muerte. Y Él nos da vida. Nosotros merecemos el castigo eterno y Él nos da reconciliación eterna. Nosotros merecemos lo peor, merecemos la muerte, estar eternamente lejos de Dios. Y Él, en su amor, gracia y bondad, viene a nosotros y nos da vida eterna. Nos cambia la muerte, nos cambia en vida. Merecíamos estar delante de Dios. Usted piense, medite para dentro de sí mismo. ¿Usted merece estar delante de la presencia de Dios? Ninguno merece estar delante de la presencia de Dios porque todos somos pecadores. Si usted dice que no, si yo no he adulterado con nadie,
Pero usted ha deseado la mujer de su prójimo, el hombre de su prójimo. O dicen, no, si yo no quiero ser tan extremista, dice, no, si yo nunca he matado a nadie. Pero usted alguna vez se enojó contra su hijo. En Mateo capítulo 5 Jesús nos dice que cuando tú ya te enojas con tu prójimo ya eres culpable de homicidio. Si nosotros nos enojamos justamente con nuestro hijo, ya le estamos matando porque en nuestro corazón hay maldad. Por lo tanto, no hay ninguno justo delante de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Dios nos buscó en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos buscó a nosotros. Cuando en el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Usted tiene aire para respirar? ¿O anda con un tubo de oxígeno? Y aunque tuviera un tubo de oxígeno, todavía tendría aire. Cuando usted ve la luz del sol, es la plenitud de Dios que se manifiesta en la creación. Cuando usted escucha las aves cantar o los árboles moverse, es la plenitud de Dios que se ve en la creación. Todos nosotros y aquellos que le dan la espalda a Dios también están tomando la plenitud de Dios. Y de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia que ha tenido Dios, que no ha consumido el mundo todavía, por amor a los suyos, Dios le sigue entregando más gracia, más de eso inmerecido, más de eso que el ser humano no merece, lo sigue entregando. Y le sigue entregando salvación a los pecadores, y le sigue entregando salvación a los asesinos, y le sigue entregando salvación al homicida, al violador, al ladrón, y le sigue entregando salvación a nuestras vidas, y nos sigue entregando, y nos sigue entregando, y ola, inmensa gracia sigue sobre nosotros cada día que nos levantamos de nuestra cama, cada vez que podemos respirar. De esa plenitud, de la plenitud de la creación que Dios le da a todo el mundo, también nos da a nosotros. Nosotros podemos alimentarnos, podemos comernos, nosotros tenemos una vestimenta que tenemos en nuestro cuerpo. Dios nos da de su plenitud cada día de esa hermosa gracia, de ese hermoso resplandor que amanece sobre nosotros cada mañana. De eso nos da Dios. ¿Cómo estamos delante de Cristo? ¿Estamos entendiendo lo que Dios hizo por nosotros? ¿Estamos comprendiendo la misericordia, el amor, el poder, la autoridad que Dios derramó en su Hijo Jesucristo? Hermano mío, Dios no está allá lejos, en el tercer cielo. No es como nosotros a veces lo pensamos, que está allá, que nos escucha, que nos socorre, que nos bendice. Pero que no lo sentimos al lado nuestro, que no está al lado nuestro visiblemente. Usted cuando ve a su Hijo, Cristo está ahí porque Cristo le dio vida. Cuando usted puede salir de la puerta de su casa y ver lo que esté afuera, Cristo está ahí. Porque Cristo sostiene todas las cosas. El hecho de que usted esté sentado en una banca es porque Cristo sostiene esa banca. Hermano mío, Cristo está en todas las cosas, lo ve todo lo sostiene, todo lo sustenta, dice Colosenses. Pero nosotros, ¿en dónde estamos? ¿Nos creemos justos? ¿Nos creemos dignos del amor y del perdón de Cristo? ¿Nos creemos de que porque no hemos hecho nada malo, de porque no hemos engañado a nadie, podemos estar aquí en la casa de Dios tranquilamente cantando unos coros, cantando unos himnos, escuchando a alguien que hable y después irnos para la casa? Cristo dio todo. Cristo dejó su plenitud como Dios y se limitó a ser hombre por amor a usted. Cristo lo dio todo. En el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Qué ley? La ley que le decía al ser humano que tenía que rendir sacrificio, que tenía que rendir holocausto, que tenía que obedecer ciertos preceptos, que tenía que obedecer los mandamientos. Pero esa ley dependía de la fuerza del ser humano, y el ser humano no tiene fuerza ninguna para cumplir la ley de Dios. El ser humano va a fallar desde el minuto en que le digan que ya respiró, el ser humano ya falló.
El ser humano falla, el ser humano miente, el ser humano engaña, el ser humano tiene envidia, el ser humano mata, el ser humano odia, el ser humano codicia lo que no es suyo. El ser humano no le rinde la gloria a Dios. El ser humano no alaba a Dios. Y el ser humano también soy yo. El ser humano también es usted. ¿Cuántas veces más procuramos ver una teleserie o ver una buena película, un buen programa antes de rendirle la alabanza a Dios? ¿Cuántas veces procuramos hacer lo que nos agrada a nuestros ojos y a nuestras mentes antes de rendirle la alabanza a Dios? Eso es pecar contra Dios, porque Dios no está en el primer lugar, está en el segundo, tercero, cuarto. Vaya a saber en qué lugar está. Cuando usted tiene a Dios en primer lugar, usted ama a Dios y desea estar con su amado. Recuerde, mi hermano, Dios desea tener comunión con su pueblo. Y Dios se proveyó a sí mismo para tener comunión con su pueblo. Dios se proveyó a Jesucristo. Él mismo se proveyó, se entregó a sí mismo para rendirse en holocausto con olor grato, olor perfume agradable delante de Dios. Esa ley por la cual el hombre no podía llegar a la plenitud de la comunión con Dios, Cristo la cumplió y la gracia y la verdad vinieron a través de Él. La gracia que le comentaba, como siempre recitamos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Cuando nosotros decimos eso, muchas veces lo repetimos como loro. Pero usted empiece a mirarse a sí mismo cada una de esas palabras que repite. Porque de tal manera, ¿de qué manera? A la manera de Dios. ¿Y cómo es Dios? Es infinito. ¿Cómo es Dios? Es bueno. ¿Cómo es Dios? Es santo. ¿Cómo es Dios? Es admirable. Porque de tal manera, infinitamente, Dios, eterno Dios, santo, sublime, justo, real, verdadero, amó con un amor que no puede ser entendido, que solamente puede ser vivido, no puede ser explicado, solamente puede ser vivido. Con ese amor, Dios le amó a usted. Porque usted no nació en el Evangelio, usted era del mundo. Y aunque hayas crecido en cuna de oro, en cuna del Evangelio, tú eres del mundo hasta que conoces la plenitud de la bondad, del amor y de la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Usted es del mundo hasta que realmente acepta a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Usted entiende cuál es la plenitud de eso? Yo no la entiendo. Pero yo sé que mi Dios es justo, es amor, y por eso se hizo carne. Por eso se hizo humano, por eso se identificó conmigo, para llevar mis culpas y mis pecados. Como decía el devocional, yo pagué, yo di a tales naciones por ti. Cristo está diciendo, yo me di a mí mismo por ti. Cristo le está diciendo en este lugar, yo, el Hijo de Dios, el único igual a Dios, me di por ti. No me di por nadie más que por ti, porque te amé. Porque sabías que en el año 2019 ibas a estar dentro de una casa de oración. Porque sabía que en el año 1985 ibas a nacer. Me di por ti. No me di por nadie más, me di por amor a ti. Me di por amor, por ese amor tan grande, tan eterno, tan sublime, tan maravilloso. Por ese amor me di por ti. Hermano, nosotros no merecíamos la salvación y Dios la entregó. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios y Dios la entregó. Nosotros somos injustos desde nacimiento, nosotros somos inmundos en pecado desde que nacemos y Dios nos perdonó. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Moisés quiso ver la gloria de Dios, le pidió ver la gloria de Dios y Dios le dijo no, porque si ves mi gloria, morirás.
En esa misericordia, Dios le dijo, te esconderé dentro de esta peña, dentro de esta cueva, y tú me verás las espaldas, pero no me verás mi rostro, porque si ves mi rostro vas a morir. Y por misericordia a Moisés, Dios se mostró, pero le mostró solamente las espaldas. Y el único que ha visto, que ha mostrado realmente cómo es el Padre, quién es el Padre, es Cristo Jesús. Nadie más. Cuando Jesús le dijo en el capítulo 14 a sus discípulos, si me conocierais a mí, conoceríamos al Padre. ¿Y qué le dice Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. No, si tú estás diciendo, no, si te conocemos a ti, conocemos al Padre, ya muéstranos al Padre y nos basta, con eso estamos satisfechos. Y el Señor Jesús le regaña, le tira las orejas, le dice, Felipe, he estado tanto tiempo, he estado 3 años y medio con ustedes y todavía no me conocéis, todavía no conoces al Padre, siendo que el Padre se revela en mí, siendo que yo he detenido las tormentas porque yo creé las tormentas, que yo le doy vista al ciego porque yo creé al ciego, que yo he resucitado a los muertos porque yo le doy vida al que está muerto. ¿No estás viendo que el Padre soy yo y que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Felipe, ¿no estás viendo que Dios está delante tuyo? Felipe había visto muchas cosas y fue uno de los primeros discípulos que el Señor llamó, y aún así le dice, muéstranos al Padre. Y el Padre se estaba glorificando en Jesús. El Padre se estaba glorificando en Jesús. En cierta ocasión el mismo Señor Jesucristo dice, si no creen a mis palabras, a lo que yo digo, a lo que yo enseño, a mi verdad, crean a mis obras. ¿Para qué? Para glorificar al Padre. Para que viendo a Jesús hacer las cosas que hacía, pudieran entender quién era Dios. Jesús le dio a conocer el carácter de Dios a usted, de ese Dios misericordioso, de ese Dios justo, de ese Dios veraz. Jesús le dio a conocer al mundo la personalidad de Dios. Esa gloria que se manifestaba en la columna de nube o de fuego no era el carácter de Dios, pero Jesús sí le mostró el carácter al mundo. Y no solamente a los judíos, no solamente a los hebreos, a todos. Ese Jesús es el que Juan presenta aquí. Ese Jesús es el que una vez vino a nuestro encuentro. Ese Jesús es el que nos dijo un día, tú estás muerto en delito y en pecado, pero porque yo te amo, porque yo me entregué en esa sangrienta cruz, yo te doy vida eterna. Solo te pido que creas. Solo te pido que creas que yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos míos, ¿conocemos realmente a Jesús? ¿O lo conocemos solamente porque leemos la Biblia pero no tenemos una relación íntima con Él? ¿Conocemos realmente lo que Dios hizo a través de Jesucristo en esa cruz, cuando se hizo carne, a través de ese bebé? ¿O lo conocemos solamente intelectualmente con nuestra mente porque leemos la Biblia? Yo en la Biblia puedo identificar 3 tipos de conocimiento. El conocimiento intelectual, el conocimiento con el que uno lee, uno estudia, con el que uno hace las cosas. Puedo identificar el conocimiento experimental, ese conocimiento que se experimenta, como por ejemplo cuando uno hace un plato de comida, o cuando uno va por primera vez a andar en bicicleta. Es un conocimiento experimental, está experimentando andar en bicicleta. Y hay un conocimiento más, que es el conocimiento relacional, que es el conocimiento de la relación mutua, de tú y yo. Del que yo te hablo a ti y tú me respondes a mí. No el que simplemente es el conocimiento que yo les entrego ahora, del que yo les hablo pero ustedes no me responden. El conocimiento relacional es el conocimiento que Cristo desea que nosotros tengamos con Él. Y el que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Y el que el Espíritu Santo desea que nosotros tengamos con Él. Que le conozcamos, que le hablemos, como amigos, como le hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo.
Ese conocimiento quiere que tengamos de Dios. Pero eso significa no solamente leer la Biblia, no solamente escuchar predicaciones, sino buscarle sinceramente de corazón. Ese es el conocimiento que Cristo reveló a sus discípulos y por el cual Cristo dice, intercede en Juan 17. Yo quiero que ellos sean uno entre ellos y uno conmigo. Y así como nosotros contigo somos uno, así quiero que ellos sean uno conmigo, para que ellos te vean aquí, para que ellos, esos discípulos, esas personas que iban a creer después de los discípulos, pudieran entender realmente a Dios y pudieran conocer a Dios y ser uno con Dios. Ese uno, el judío, el hebreo lo entendía como una relación entre marido y mujer. Yo lo comparé de una forma bastante difícil. El conocimiento relacional es el conocimiento que usted tiene con su esposo, usted tiene con su esposa. El conocimiento intelectual que se da a través de la lectura es el conocimiento que un adúltero puede tener con una ramera. Así de diferencia es la diferencia de los conocimientos. Usted puede leer este libro y no conocer absolutamente nada de Dios. Puede estudiar de tapa a tapa y no conocer quién es Dios. Para conocer usted quién es Dios necesita un conocimiento relacional, necesita un conocimiento que vaya más allá de la lectura, un conocimiento que vaya más allá de las peticiones que le entregamos en una oración, un conocimiento mucho más allá de lo que nosotros podemos siquiera explicar. Es un conocimiento persona a persona. El Señor Jesucristo se da a conocer. El Señor Jesucristo dio a conocer su misericordia y su verdad en este libro. El Señor Jesucristo se dio a conocer en la tierra y dio a conocer a Dios para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros tengamos comunión con Dios. Pero mis hermanos, necesitamos comprender cuál es el profundo anhelo de Jesús para nuestras vidas. Pónganse en pie, oremos a nuestro Padre Celestial para que cambie nuestro entendimiento, para que cambie nuestro corazón, para que no nos volvamos simplemente como se volvieron los israelitas, que rendían sacrificios, que rendían holocaustos, pero no entendían que el fin de todo era que Dios nos amaba y Él quería la salvación y comunión con su Hijo. Soberano Padre, delante de tu presencia estamos, porque tú nos amas, porque nos amaste de tal forma que te entregaste a ti mismo, que entregaste al único que era similar a ti, al unigénito Hijo, por rescate a nosotros, por amor a nosotros, para que nosotros te conociéramos, para que nosotros tengamos una eternidad sin fin en tu presencia, deleitándonos delante de ti, en comunión santa y verdadera contigo. Señor bendito, tú te entregaste por nosotros, tú nos amaste, tú quieres lo mejor para nosotros y tú sabes que tú que has estado eternamente junto con Dios cara a cara, sabes que lo mejor que puede haber en nuestras vidas es que estemos delante de Dios, alabando y glorificando su nombre, exaltando su nombre. Porque esa gloria de Dios tú la dejaste de lado para hacerte hombre, para humillarte, para que te golpearan, para que te escupieran, para que te pegaran, para que te traspasaran con una lanza, para que traspasaran tus manos y tus pies por amor a tu creación. Porque no quieres que tu creación se pierda, no quieres que tus hijos se pierdan, tú quieres que todos lleguen al arrepentimiento. Señor, tú mejor que nadie conoces nuestra situación delante de ti. Tú mejor que nadie sabes cuál es nuestra situación, cuál es nuestro entendimiento, cuál es nuestro conocimiento de ti. Si tenemos un conocimiento solamente intelectual, porque te escuchamos que predican de ti, o tenemos un conocimiento relacional, un conocimiento de persona a persona, un conocimiento de intimidad. Señor amado, tú sabes todas las cosas.
Pon en nosotros el deseo de buscarte, pon en nosotros el deseo de procurarte, pon en nosotros el deseo de entrar en comunión contigo. Pon en nosotros ese deseo de poder alabar y bendecir al único Dios vivo, al único Dios eterno, al único Dios maravilloso. Señor bendito, delante de ti estamos. Tú sabes todos los pecados que hemos cometido y también todos esos pecados tú los has perdonado. Pero Señor, cambia nuestro corazón. Si en nuestro corazón se está volviendo un corazón de piedra, indiferente, insensible a tu presencia, insensible a tu verdad, cambia, muda ese corazón, para que sea un corazón de carne, que lata, que se duela, que sienta, para que sea un corazón limpio y consagrado a ti. Señor bendito, gracias te damos por tu bondad, tu bondad y tu misericordia. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar y que sea tu Espíritu Santo glorificándose en medio nuestro y redarguyendo cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria al que vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.